El tema de hoy se llama señales antes del fin. Amén. Señales antes del fin. Para que sepamos, el reloj profético de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El reloj profético de Dios es la palabra de Dios, porque luego dicen que el reloj profético de Dios es Israel, pero el pueblo en la carne, pero no, hermanos, el reloj profético de Dios es la palabra, porque a través de la palabra de Dios podemos saber qué profecías ya se cumplieron y qué profecías aún no se cumplen. Amén. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al versículo 18. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al versículo 18. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ese es el poder de la bestia. Ese poder se va a manifestar a través de la ciencia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y aquí viene una parte muy importante. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Eso es algo muy importante, hermanos, porque la Biblia dice que cuando esto pase, dice que se les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nadie va a poder comprar ni vender. Esto es la desaparición del dinero en efectivo. Eso va a desaparecer. De hecho, aquí ya varios lo escucharon a través de las noticias que la presidenta de México que el propósito es de que ya no haya efectivo. ¿Cuántos lo han visto? Sí. ¿Verdad? Ese es el propósito. Entonces, imagínense, hermanos, ahí es donde nosotros nos debemos de empezar a preocupar por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque quiere decir que el tiempo está cerca, hermanos. Amén. De que empiecen a pasar muchas cosas que el Señor profetizó por medio de su palabra. Y debemos de estar preparados para el momento de su venida, como lo dice en la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, 5 que tenían aceite y 5 que les faltaba el aceite, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos escapar de todas estas cosas. La palabra de Dios dice que debemos de rogar que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es una señal que está aconteciendo en este tiempo, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la gente que compra en línea las cosas son mucho más baratas que en la tienda. ¿Por qué?
porque es para animar a la gente que todos ya usen una tarjeta de crédito, hermanos. Amén. O sea, les dan beneficios, te devuelven dinero. Y todo eso es ¿para qué? Para llegar a esto, hermanos. Amén. Entonces esto muestra claramente pues que el Señor está pronto para recoger a su pueblo. Él nos está dando la oportunidad, hermanos. Amén. De levantarnos, de arrepentirnos, hermanos, porque mucha gente, como les decía a los hermanos, hay gente que dice, no, pues, pero te vas a perder si sigues en el pecado, y dice la gente, no, pues todos vamos al infierno, ¿verdad? La gente dice de esa manera y no le importa supuestamente ellos ir al infierno, pero ¿saben por qué es que no les importa? Porque no saben lo que es estar en el infierno. Si supieran lo que es estar en el infierno, no desearían estar allí. No desearían. Entonces es algo muy, muy terrible, hermanos. Que hasta que la gente lo viva, entonces va a volver en sí, se va a dar cuenta del error que cometió. Pero para ese momento ya no va a haber oportunidad. Amén. Ya no va a haber otra oportunidad. Entonces nosotros debemos de estar atentos a estas cosas. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Amén. Fíjense cómo dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Amén. Fíjense cómo dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Dios nos está hablando que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Porque acuérdense que una de las cosas que va a acontecer en este tiempo, ¿saben qué es? La apostasía. ¿Cuántos saben lo que es la apostasía? Es una persona que fue creyente y después de que fue creyente se vuelve atrás, se vuelve al mundo. Eso es la apostasía. Que muchos iban a apostatar de la fe, que muchos iban a regresar de la fe en la que habían creído, hermanos. Amén. Hay iglesias grandísimas donde realmente no se está predicando la verdad de Jesucristo. Y al rechazar los mandamientos de Dios, están regresando de la fe. Amén. Cuando la gente dice, es que esto no lo creo, entonces está regresando de la fe. Porque la fe es creer en la palabra de Dios. Amén. Fíjense cómo dice. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Amén. Ni por espíritu, ni por palabra. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay gente que predica acerca de lo que hablan en Facebook, por ejemplo. La gente dicen que en tal fecha todo se va a oscurecer. 3 días de oscuridad. Y si la gente escucha eso y se lo dice a las personas y es un cristiano, supuestamente la gente lo va a tener como falso profeta. Pues así, no, que tú me dijiste, no, y no pasó, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han visto eso en el Facebook? Que va a haber un gran terremoto, que va a pasar esto. En vez de estar predicando la palabra de Dios, la gente predica o habla lo que dicen en el Facebook.
En vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a leer la palabra de Dios, habla lo que dice la demás gente. Y así no debe de ser, hermanos. Muchas personas dicen, no, en tal fecha va a venir Jesús. No sé si lo han escuchado. Los que ven en el Facebook, luego dice la gente, en tal fecha viene Jesús. Y pasa la fecha y no vino. Y mucha gente de tanto escuchar eso, dice, no, ¿desde cuándo dicen que viene y no viene? ¿Verdad? Y entonces aquí por eso dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, lo que les acabo de explicar. Es la gente regresando de la fe. Amén. Dejando de buscar al Señor, dejando de congregarse. Amén. Eso es parte de la apostasía. Mucha gente dice, no necesitas un pastor, porque nuestro Dios es nuestro pastor. Pero no, hermanos, sí se necesita. Dicen, todos los pastores son malos. No, pero la palabra de Dios dice que el que busca, encuentra. Amén. Y tiene que estar buscando a la gente hasta que encuentre. No andarle diciendo a la gente que no se congregue, porque eso sale peor. Eso es lo que, ahorita vamos a entender todo esto. Eso es lo que pasó en otros tiempos. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando una persona dice, no, ya no te congregues, no se dan cuenta, pero eso no es el Espíritu Santo de Dios. Eso es del diablo. Es el espíritu del anticristo. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y tanto más sabiendo que aquel día se acerca. En otra parte de la Biblia, ¿saben qué dice? Dice el rey David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En muchas partes de la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El habitar es estar en su presencia, es estarse congregando. Amén. Como en el Salmo 123, como dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una iglesia unida, que estemos juntos y que estemos en amor. La palabra de Dios dice, en esto se conocerán, en que se amarán unos a otros. Amén. Y en muchas iglesias, al contrario de eso, se aborrecen unos a otros, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios acerca del tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 25. Gloria a Dios. Libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso es parte del fin. Amén. Dice, y hablará contra el Altísimo, es contradecir lo que Dios dice. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Dice que va a cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. Si nos damos cuenta cuántas reformas
ha habido, no nada más en estos años que han pasado, de unos, ¿qué será? Unos 9 años para acá. ¿Cuántas reformas ha habido? Antes era ilegal el aborto, ahora es legal. Antes era, no era aprobado de que se casaran dos personas del mismo sexo, ahora es legal. ¿Sí se dan cuenta cómo está cambiando todo esto? Cada día está cambiando la ley, hermanos. Aún ahora la ley está cambiando la forma de vida de las personas. Rotundamente, hermanos. Si se dan cuenta, ahora el hombre prácticamente tiene que ser como una mujer, ¿sí? Ya para todo pues lo quieren meter a la cárcel por cualquier cosa que acontezca, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que ya está el tiempo del fin, hermanos, cerca, hermanos, cada día más. Todo lo que están enseñando en muchas escuelas, hermanos, distorsiona el pensamiento de los jóvenes. Aquellos pueden elegir ser lo que ellos quieran ser. Allá cambió otra ley. Los jóvenes ahora pueden tomar supuestamente sus propias decisiones, aún desde niños. En unos países ya se están aprobando que se cambien de género, de sexo, supuestamente ellos. Imagínense, hermanos, qué terrible es eso. Muchos jóvenes que lo han hecho, yo he visto varios videos, y lo hacen, pasa el tiempo y se arrepienten. Se arrepienten y se dan cuenta que ya es algo irreparable. Yo he visto varios videos que tienen de los que se lo han hecho y viven con dolores, con enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es algo natural y no podemos cambiar algo natural que Dios creó. Nosotros debemos de aceptar lo que Dios nos hizo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta cómo están cambiando los tiempos y la ley. ¿Cuántos se dan cuenta, hermanos? Amén, gloria a Dios. Eso está mostrando claramente en qué tiempo estamos, hermanos. La palabra de Dios también dice que se levantarían los hijos contra los padres y los harían morir. Y eso es lo que está pasando, hermanos. En las noticias constantemente se ve que los hijos matan a los padres, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra. Miren, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8. 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Amén. Fíjense cómo dice, hermano. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Por eso es que en este tiempo ya hay iglesias, por ejemplo, de homosexuales, hermanos. ¿No lo han visto? No. Sí, en Monterrey ya hay. No sé por qué ahí llega luego. Esto es algo muy importante, hermanos, porque dice que la gente ya no está sufriendo la sana doctrina.
sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Y eso está pasando, hermanos. Hay iglesias donde les permiten tener a los hombres muchas mujeres. Hay iglesias donde se habla de puro dinero, porque esa es la composición, que el deseo carnal, la gente que desea dinero, pero supuestamente quiere estar cerca de Dios, busca una iglesia de la prosperidad, donde se hable de dinero, de prosperidad, de que vas a ser grande. Son los maestros que se están juntando. Amén. Porque no están sufriendo la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Deseos carnales. ¿Sí? Y por eso la gente anda buscando no un lugar de santidad donde le ayuden a abandonar el pecado. No, está buscando una iglesia donde le acepten su pecado, donde le apapachen, donde no le digan nada, hermanos. Amén. Y díganme, ¿hay iglesias así o no? Hay muchísimas en el catolicismo, no les dicen nada. Te vuelves cristiano y ya eres lo peor del mundo, ahora eres hipócrita, ahora eres lo peor, hermano. Sí, ya muy cristiano, ya hiciste y deshiciste y ahora sí. Sí, ahí es donde aceptan todo eso, hermanos. Por eso dice que se iban a levantar maestros. En el Facebook constantemente salen las personas del LG, ABCD, dicen, es de esos, y ponen, Dios me ama así como soy, ¿verdad? No, y realmente Dios no solamente lo dicen ellos, lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a todo, dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que amó al mundo y entregó su vida por Él. Pero para todo aquel que le cree a su palabra. Amén, gloria a Dios. Amén. Todo aquel que se arrepienta y se convierta. Amén. Porque la palabra de Dios dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esa es la parte que les hace falta. Dios me ama así, pero tengo que cambiar. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo que estamos aquí en la tierra? Santificarnos. Limpiarnos, porque todavía hay mucho que limpiar en nosotros. Limpiar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestro cuerpo, hermanos, para que nos presentemos limpios delante de nuestro Dios. Y solamente eso va a acontecer estando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque separados de mí nada puedes hacer, dice el Señor. Necesitamos que Él nos limpie, necesitamos que Él nos lave, necesitamos que Él nos transforme, aceptando lo que somos, aceptando lo que estamos equivocados, diciéndole al Señor que queremos de su corrección, que queremos ser sus hijos y que queremos ser instruidos por Él. Amén. Amén. Porque si una persona no quiere cambiar, hermano, por mucho que le fuercen, no va a cambiar. Necesita querer cambiar. Amén. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles fábulas? Que Adán tuvo dos mujeres. Una se llamaba Eva y la otra, ¿saben cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? La otra mujer, Lilith. Eso es una fábula
judaica. Y así, esas fábulas son cosas que no están escritas en la palabra de Dios, y aunque hayan sido escritas hace mucho tiempo, no quiere decir, no por eso quiere decir que son verdad. ¿Sí? Es como, por ejemplo, también dentro de los libros existe que, por ejemplo, los masones, los Illuminatis, y ellos creen que uno de los primeros masones o Illuminatis fue el hijo del rey David, Salomón, que fue uno de ellos, los primeros. Dicen que él utilizaba brujería para poder dominar a los demonios. Entonces esas ¿qué son? Son fábulas. Fábula porque no viene en la palabra de Dios. Y todo lo que no esté escrito en la palabra de Dios, y aunque libros antiguos, aunque ahorita encuentren un libro y lo lean y contradiga la palabra de Dios, no quiere decir que es verdad. Porque si ese libro fuera de Dios, Dios lo hubiera preservado como la palabra de Dios para que todos lo leyeran. Mucha gente dice, poco, pero ¿cómo va a ser verdad si con el tiempo le van cambiando a la palabra? No pueden cambiarle a la palabra. Y el que lo ha hecho está maldito, está condenado, pero siempre hay versiones que todavía se apegan a lo que realmente el Señor Jesucristo dijo. Las versiones que no se van a pegar a lo que Dios dice es porque está probando el pecado, la maldad. Así de sencillo es, hermanos. No hay otra. La gente, el hombre lo escribió para su conveniencia. ¿Para la conveniencia de qué? ¿De la carne o de qué? Porque no hay conveniencia en la palabra de Dios. Al contrario, nos dice que abandonemos el pecado. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. O sea, predica la palabra. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ya saben cómo se le ama al Señor. Amén. No es solamente, Señor, te amo, Señor, te adoro. No, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se le demuestra que le amamos obedeciendo su palabra. Amén. Así es la forma de expresión del amor hacia nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14, hermanos. Fíjate qué dice, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. Gloria a Dios. Vamos a leer. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, que son deseos carnales, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Amén. ¿Y por qué, hermanos? Porque los hermanos andan diciendo luego lo que dice el Facebook, que el Señor viene en tal fecha, que el Señor viene en tal fecha. No sé cuántas fechas he visto en el internet que venía el Señor y no vino en esa fecha. Entonces la gente, ¿qué dice? Hace burla de nosotros y dice, no, que ya iba a venir. ¿Dónde está? No hay nada.
Entonces, como la gente no ve nada, por las falsas profecías que la gente predica, que habla, no queriendo aceptar lo que el Señor dice, dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Y la Biblia dice una cosa, pero los grandes predicadores dicen otra cosa. Aunque ya tienen día, que tienen hora y todo. Y el Señor dice que nadie sabe. Pero los hombres, que yo sí sé. ¿Por qué? Porque quieren verse grandes entre los hombres. Y al contrario de eso, por eso la Biblia dice que todo el que se exalte será humillado. Porque esa gente es humillada, ya está mejor, ya no hay que hacer videos. Ya mejor hay que olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque se equivocan en las fechas que están dando, hermanos. Entonces aquí viene el problema. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, ignoran voluntariamente. ¿Quién en el mundo no sabe que el mundo fue una vez destruido por el agua? Ignoran voluntariamente. No, ¿cómo crees? Si Dios es amor, ¿cómo te va a matar? Pues si está escrito que ya antes destruyó al mundo por el pecado y por la maldad, lo volverá a hacer. Amén. Ignoran voluntariamente, porque saben que así fue, pero no lo aceptan. Entonces dice, pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los que están en la impiedad, en la maldad, los que regresaron también después del conocimiento de Dios. Ahora ya no están reservados para el agua, ahora están reservados para el fuego. Y si Dios lo cumplió antes, ahora lo volverá a hacer. Amén. A Noé le dijo, haz un arca. Esa arca dilató como 100 años para hacerse, hermanos. Todo ese tiempo tuvo la gente para arrepentirse de su maldad, pero no se arrepintió. Por lo cual Dios destruyó el mundo de ese entonces. Amén. Y lo volverá a hacer. Muchos decimos, pero Dios me ama mucho a mí. No, yo soy diferente. Yo soy casi inmortal, hago lo que sea y no me pasa nada. Eso es lo que creen. Sí, mucha gente me ama mucho. No, Dios realmente ha tenido mucha misericordia de ti. Mucha gente dice, no sé quién soy yo que no me pasa nada. No, ¿quién es Dios que ha tenido misericordia de ti? Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Es paciente para con quién? ¿Para con los del mundo? ¿Cómo dice? Lean bien, hermanos. ¿Es paciente para quién? ¿Para quién? ¿Para los del mundo? Para nosotros. No, para nosotros los que estamos esforzándonos por cambiar, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No de los que están afuera, los de afuera ya están perdidos. Los que Dios no quiere que se pierdan son los que están dentro. Quiere que se culmine su obra en los que ya estamos adentro. Amén. Ahorita vamos a entender todo esto. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no lo esperan, como dice la palabra.
Si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría entrar el pecado a su casa. Por eso es esta prédica, para que sepamos a qué horas viene el ladrón en sentido figurado. Amén. Para no dejar pasar la maldad, para no perder el tiempo. La Biblia dice, el apóstol Pablo, redimiendo los días sabiendo que son malos. Amén. Redimiendo el tiempo, porque el tiempo es malo, hermanos. Amén. La maldad va creciendo. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esperando y apresurándonos. ¿Cómo es apresurándonos? A obedecer al Señor. Amén. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, esto es una parte de una profecía que se está cumpliendo. La gente está muy preocupada por la basura, que la contaminación, que el mundo se va a acabar, que qué le vas a dejar a tus hijos en el futuro, que se está acabando el agua. Esto es una profecía cumplida, hermanos. La gente está preocupada porque el mundo se va a acabar. Hermano, la gente se muere todo el tiempo y el mundo ahorita ha seguido. Pero cuando el Señor cumple a su palabra, esto tiene que ser destruido, porque está lleno de corrupción, está impregnado por la maldad. Y cuando hay algo impregnado con maldad, es como Dios en el antiguo pacto hablaba y decía que acabaran con todo el pueblo, hasta con los animales, los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, todos, porque estaban impregnados de maldad. Amén. Ay, pero ¿cómo un niño lo iban a matar? Job decía, mejor hubiese sido que hubiera muerto en el vientre de mi madre, para no ver maldad. Para eso lo decía, hermanos. Amén. Para que nosotros nos demos cuenta. Y dice aquí la palabra de Dios: cielos nuevos y tierra nueva, con los cuales mora la justicia. Amén. O sea que los justos son los que van a entrar por él. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. O sea, es realmente lo que nos debe de preocupar es eso. La gente está preocupada por la guerra, por el hambre, porque va a venir un terremoto que ya lo anunciaron. La gente está preocupada por la hambruna, por las pestes, o sea, por las pandemias, hermanos. Pero ¿sabes qué no le importa? Su salvación. Su salvación, hermanos. Porque si la gente quiere vivir, ¿saben para qué quiere vivir? Para seguir pecando. Entonces, hermanos, debemos de preocuparnos por lo que realmente importa, por la salvación de nuestras almas. Amén. Y si Dios tiene misericordia, que ya la ha tenido, va a cumplir su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Es ahí mismo. 3, leímos hasta el 14.
Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 17. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 17. Fíjense lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, el tiempo peligroso, hermanos. Los tiempos, es muy peligroso este tiempo. Pero ¿de cuál peligro está hablando? De que la gente de este tiempo puede perder su salvación. Es fácil perder la salvación en este tiempo. Amén. Ese es el peligro, el verdadero peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si ustedes se dan cuenta diariamente que eso está pasando en la juventud, que ya no hay afecto, que ya no hay amor, que ya no respetan a los padres ni los obedecen, hermanos, es porque estamos llegando al tiempo del fin. Amén. Amén. Lo pueden ver en Facebook, en las noticias, jóvenes que han matado a sus padres. Hermanos, es para que nos preocupemos porque el tiempo de nuestra partida está cerca. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sí se dan cuenta cómo los jóvenes de estos días aborrecen a Dios? Sí. Aborrecen las cosas de Dios. No quieren saber nada de Dios. Les aburre lo de Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Bueno, son todo esto, pero según ellos tienen mucho amor. Se preocupan por muchas cosas, por los animales, por la naturaleza. Tienen más amor a un perro que a un animal, ¿verdad? Porque ahora si maltratan a un perro en la calle, va a la cárcel. Pero si maltratan a una persona, no pasa nada. ¿Sí? La gente tiene más amor por los animales ahora que por las personas, hermano. Y eso es lo que realmente es un falso amor, hermano. Realmente no es verdad. Es un sentimiento falso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. O sea, que tendrán apariencia de que creen en Dios, hermanos. De piadosos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sí? Se meten, dice que a las casas y a la gente les hablan lo que quieren oír para justificar su maldad y decirles que está bien. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Sí? Cuando les venga la consecuencia de sus actos, eso dice que va a ser manifiesto a todos. Como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando uno está en el camino de Dios y está haciendo las cosas bien, hermano, la gente te persigue. La gente se enoja contra ti, hermanos. La gente habla mal de ti. ¿Por qué? Porque estás en el camino de Dios. Amén. Amén. Cuando la gente no dice nada, ahí hay un problema, porque entonces no estamos confesando al Señor Jesucristo. No estamos hablando de Él. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿qué van a padecer? Persecución. Amén. El que no hace la voluntad de Dios, pues no. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dice que la escritura te puede hacer, ¿qué? Salvo. Por eso debemos de estarla leyendo constantemente. Por eso dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no necesitas andar comprando otro librito aparte de la Biblia. Lee la Biblia. Solamente la Biblia, hermano. La Biblia está completa, ni le falta ni le sobra. Hay del que le ponga y hay del que le quite, hermano. Amén. Tenemos que conformarnos solamente con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tiempo del fin está cerca, hermanos. La palabra de Dios es clara. Fíjense, vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 5 al versículo 6. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5 al versículo 6. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermano. Apocalipsis 18, del 5 al 6. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Hermanos, cuando fue destruido el mundo en el tiempo de Noé, fue porque el pecado llegó al colmo. En el tiempo cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios la destruyó porque el pecado ya había subido hasta arriba. Y ahora mismo, hermanos, el pecado está subiendo. Si ustedes se dan cuenta, parte del movimiento del anticristo, hermanos, son esas mujeres que dicen ser feministas. Y también los LGTB. Eso es el movimiento del anticristo. Amén. Es ahí donde entra eso de que son desobedientes a los padres, ingratos, sin amor, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ingratos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, si ustedes ven las redes sociales, ya todo está bombardeado por eso. Y si ustedes ven las películas que están sacando en este tiempo, todo está lleno de eso. Aún las caricaturas, hermanos. Y todo eso está creciendo, hermanos. Antes era bien raro que una persona de ellos se viera en un pueblo.
se escondían, casi nadie sabía. Ahora no. Ahora dicen que ya es un orgullo. Es un orgullo, dicen ellos. Y realmente no es un orgullo, hermanos. El no amarse y aceptarse como uno es, no es un orgullo. El pecado siempre va a ser agradable a los ojos y a la carne. Pero, como lo dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Por lo cual yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está en juego mi salvación, mi eternidad, hermanos. Porque la vida en esta tierra es así de rápida. Ahora estamos jóvenes, pasa el tiempo y no nos dimos cuenta ni cuándo pasó tanto tiempo, hermanos. Amén. Por eso debemos de estar preparados para el día de la venida del Señor, porque el Señor está esperando que llegue al colmo la maldad. Amén. Vamos a leer, gloria a Dios, Daniel 12:4. Amén. Daniel 12:4. Fíjate cómo dice Daniel 12:4, hermano. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumenta. No sé si ustedes se dan cuenta, pero en este último tiempo la ciencia va a todo lo que da. Para que nos demos cuenta en qué tiempo estamos, porque la ciencia está aumentando, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá. Nos damos cuenta que ahora transportarse hacia un lugar es así de rápido. Cuando antes costaba días, meses, en este tiempo son horas. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Para que nos demos cuenta de las cosas que ya se están cumpliendo. Y acuérdense que tienen que llegar a un tiempo la maldad. Fíjense, vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel 8, 23. Amén. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso es parte del gobierno del anticristo. Dice, pero aquí la parte más importante es que dice que los transgresores van a llegar ¿a dónde? Al colmo. Amén. Como hace un rato lo leímos también en Apocalipsis, que tienen que llegar a esa medida para que sean destruidos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Cuando ya no hay sal, hermano, la comida ya no sabe. Ya no tiene chiste, hermanos. ¿Sí me entiendes? Cuando ya no hay luz, hermanos, ya no hay nada. Amén. Y ahora vamos a entender esa parte. Miren, vamos a leer Génesis capítulo 18, del 17 al 33. Cuando ya no hay justicia en un lugar, cuando los hijos de Dios ya no están o se han regresado de su fe, hermanos, ya no hay por qué estar sosteniendo todo esto. ¿Saben por qué el mundo existe ahora mismo?
Por la misericordia de Dios. Pero ¿saben por qué también? Por los que todavía se esfuerzan por buscar a Dios. Pero cuando ya no haya ningún esfuerzo por buscar a Dios, se acabó todo, hermano. Génesis capítulo 18 del 17 al 33. Para que nos demos cuenta, amados hermanos, que lo que se está predicando y se está hablando es una realidad, hermanos. Amén. Fíjense cómo dice. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Amén. Porque la misma tierra clama, hermanos, por la maldad del hombre. Entonces dice que Dios iba a descender. ¿Se dan cuenta? Sí se dan cuenta que eso es lo mismo que va a pasar en nuestro tiempo. Cuando la maldad esté al colmo, ¿quién va a descender? Dios, Jesucristo, el mismo Dios. Amén. Dice: y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acordó de Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Le dijo, dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallaren en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor de ellos. Entonces, quiero que ustedes vayan comprendiendo, hermanos, y se den cuenta que los impíos realmente están viviendo porque nosotros estamos buscando a Dios. La Biblia dice que la bestia hará guerra contra los santos y los matará. O sea, ¿contra quién? Contra nosotros. Y cuando Él ya nos haya quitado de la tierra y solamente queden algunos, entonces ya todo estará listo para destruir el mundo entero. Porque ya no hay sal, ya no hay luz, son puras tinieblas, ¿sí? Es como algo, hermano, no sé, un mueble de tu casa. Está lleno de animales, ya no sirve, hermano. Ya no lo vas a tratar de rescatar. Lo vas a tirar y lo vas a quemar para que acabe con todo ese animalero que tenga ahí adentro, hermano. Cuando hay todavía algo que rescatar, apenas está ahí haciendo medio feo, apenas tiene polilla, pues ahí le echan algo, le rocian algo para que se salve, ¿verdad? Pero si ya está muy podrido, ya no sirve. Así es la humanidad, hermanos. Cuando ya esté todo podrido, ya no sirve para nada, más que para ser destruido todo, hermanos. Amén. Los que están deteniendo la obra de Dios para que Dios destruya todo esto, somos nosotros. Cuando nosotros dejemos de clamar, se acabó todo esto. ¿Sí? Dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45.
Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar Abraham, volvió a su lugar. ¿Se dan cuenta? Pero no, si no hay ni siquiera 10, hermano, ¿qué pasa? No había 10. Por eso Dios destruyó todo, hermanos. Amén. Para que nos demos cuenta, hermanos. El día que por eso si nosotros estamos faltando a la reunión, es como si se estuvieran acabando los justos que están a favor de la tierra, que están a favor de la salvación, que están a favor de la misericordia de Dios. Porque nosotros los que nos congregamos hoy y el día martes, por ejemplo, y en las demás reuniones, siempre estamos pidiendo la misericordia de Dios por la gente que está perdida, por la gente que está fuera de Dios, por los hermanos que no tienen un compromiso con Dios, por los hermanos que no se han afirmado en las cosas de Dios. ¿Sí? Pero si se va acabando, hermanos, también el tiempo se va acabando. Ese es el verdadero reloj profético de Dios, su palabra, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Génesis capítulo 6 del 1 al 9. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Amén. Génesis 6 del 1 al 9. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En ese tiempo, ¿saben qué era, hermanos? Los hijos de Dios eran los ángeles que tomaron mujeres para sí. Pero esto es una representación de lo que ahora está pasando. Que ahora los hijos de Dios se revuelven con los del mundo. Las hijas de Dios buscan marido con los del mundo. Y los hijos de Dios buscan mujer en el mundo. Ya no están haciendo diferencia, hermanos. Y no, porque para un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que ser alguien con fe, alguien temeroso de Dios, alguien que de verdad ame a Dios y le sirva, que le obedezca, hermanos. Amén. Y va a llegar un momento en que eso ya no va a importar en la iglesia. Se van a revolver así, de terrible también, hermanos. Y eso también está mostrando parte de la apostasía. Porque Dios siempre le ha mandado a su pueblo a que busque su pareja entre su mismo pueblo, entre el pueblo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Dice: porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. También después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se dan cuenta que la maldad había llegado al tope? Esto es un ejemplo para que nos demos cuenta de lo que se va a vivir en estos días, en este tiempo, porque va a ser exactamente lo mismo. Amén. Porque dice: yo Jehová no cambio.
Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos. Dice aquí, y que todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, o sea, ya no había para buscar a Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. ¿Por qué se arrepintió? Dice que hasta los animales estaban en pecado. ¿Sí? Porque en ese tiempo, hermanos, cuando se revolvieron los ángeles con los hombres, hermano, hubo un desorden. Un desorden, se puede decir, genético. Por eso se llama Génesis, porque viene del gen. Y había un desorden genético. Y es lo mismo que ahora está pasando, hermanos. Es como esos animales o hombres mitológicos que tenían mitad de un animal y mitad de hombre. ¿Sí los han visto, no? Pues porque hubo esa revoltura y salía todo eso. Y todo eso fue destruido en ese tiempo. Y hoy quieren volver a eso. ¿Cuántas personas no vemos que se hacen la cara de animal? ¿No estamos regresando a lo mismo? Sí. A la maldad, porque en este caso es porque el hombre no se acepta tal y como es. Quiere ser lo que no es. El hombre nace hombre, pero no acepta lo que es y quiere ser mujer. La mujer nace mujer y no se acepta como es y quiere ser hombre. Y dice, no, es que yo soy, dice que nació en el cuerpo equivocado, como si Dios se equivocara. No, hermanos, realmente la maldad está en todos nosotros, pero solamente hay quien decide entregarse a la maldad y decir, yo lo quiero hacer, y lo hace. Y claro, como en el fruto cuando comió Adán y Eva, ¿era rico? Era rico. La carne se satisface con la carne, hermanos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que era bueno. La gente de ahora dice, amor es amor. No, pero no conocen el verdadero amor. Porque si se amaran a sí mismos, primeramente no pecarían, porque no quisieran ser destruidos. Pero lo entendemos, porque si no aman a Dios, ¿cómo se van a amar a sí mismos? Y esa gente dice, no, yo amo a otra persona. Si no amas a Dios, no te puedes amar a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a otra persona. Eso no existe. Es un deseo temporal de la carne. Es una pasión. Es una obsesión. Pero realmente no es amor. Porque ¿saben qué? El amor nunca deja de ser. El amor es para siempre, hermanos. Pero si la gente hoy se ama y mañana ya no se ama, fue obsesión, fue deseo, fue pasión. Pero realmente no es amor. No es amor. Y eso es real, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si la gente se deja llevar por sus sentimientos, va a acabar en el mismo infierno. La misma palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. No, hermanos, en las cosas de Dios no existe esos sentimientos. Existe el verdadero amor a través de la obediencia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Vamos a terminar. Dice, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son este era
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era justo en sus generaciones, en su gen. ¿Qué quiere decir? Que él y su familia no se revolvieron como los demás hombres. Eso es santidad. Eso es guardarse sin mancha del mundo. Eso es la santidad, hermanos, la cual nosotros también tenemos que aprender para poder entrar en esta salvación tan grande. Amén. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 8. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 8. Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 8. Fíjense cómo dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. De esa iniquidad viene del diablo. Porque lo que quiere él es aniquilar a toda la humanidad. Porque él no se conforma con perderse solo, hermano. Quiere arrastrar a todos los que se puedan juntamente con él. No se quiere ir solo, hermano. Entonces ya estaba en acción ese misterio desde el tiempo de Pablo, ¿sí? Pero dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que lo detenía en ese momento? La iglesia. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hay quien al presente está deteniendo parte de lo malo, y somos nosotros. Pero si nosotros nos volvemos como los del mundo, ya no hay que detengan para que el mal se manifieste totalmente. Y cuando el mal se manifieste totalmente por 3 años y medio, porque es lo único que va a dilatar su reinado, como está escrito en la palabra de Dios, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, eso es lo que va a dilatar su reinado, hermanos. Eso va a dilatar el tiempo de la gente, que la gente va a tener para reinar con el diablo, de hacer todo lo que quieran por 3 años y medio, y después serán destruidos totalmente. Amén. Porque 3 años y medio van a ser de gran tribulación, donde el diablo va a perseguir a la iglesia. Amén. Amén. Y Dios nos va a recoger de en medio de la gran tribulación. Les va a dar un tiempo. Después de ese tiempo, Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios, Señor. Yo deseo que este mensaje sea de gran bendición para todos ustedes y para los que nos oyen. Y se preparen para este tiempo. Amén. Gloria a Dios.